Piscis, ¿cómo están mis guerreras y guerreros? Bienvenidos a esta lectura para esta semana. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Si es la primera vez que me ves, muchas gracias por seleccionar mi video. Bienvenida, bienvenido, te invito a suscribirte. Y si estás suscrita aquí o suscrito aquí en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Mira, la buena noticia para ti esta semana es que las energías de postergación terminan, se acabó. Vas a poder ver un avance en tu vida, vas a poder ver un progreso. Para algunos de ustedes puede ser un gran progreso, puede ser algo muy significativo. Para otros puede ser algo entonces donde poco a poco empiezas a percatarte de que hay situaciones que están mejorando, que están avanzando. Y esa va a ser la buena noticia para ti. Qué mejor manera de iniciar la semana dándote cuenta de que toda esa oscuridad que estaba a tu alrededor, donde veías todo blanco y negro, donde no veías las cosas con claridad, ahora le vas a poner color y diversión nuevamente a tu vida. Veo motivos y razones para estar feliz, para estar alegre durante esta semana para ustedes, mis guerreras y guerreros de Piscis. Así que aprovechar esa energía porque va a estar a tu favor. Quiero ver tu mente, cómo va a estar tu corazón y tus bloqueos, y luego vienen varios mensajes acá con las cartas del tarot, las cartas negras y también el espíritu animal, tu día y número de la suerte. Tu mente, cómo está ahora, cómo podrá estar durante la semana, tiene la carta de la paciencia. Hay muchos de ustedes, mis guerreros de Piscis, que están trabajando en su paciencia, que durante esta semana, o ya puedes venir desde cierto tiempo ya, con esa energía donde estás como que, ok, vamos a respirar hasta 10 profundamente, después tomo las decisiones, no me voy a sofocar, nadie me va a robar la calma. Hay esa energía entonces a tu alrededor de paciencia, de tener mucha calma, de estar trabajando en desarrollar esa habilidad de poder tomar decisiones y no permitir que las situaciones externas a ti te vayan a estar afectando. Y eso es algo que demuestra crecimiento personal, que demuestra que has avanzado, que demuestra que hay progreso en tu vida. Entonces no es necesario que tú permitas que otras personas definan qué es el progreso para ti o definan cuál es el éxito para ti, cuando algo tan sencillo pero tan importante como desarrollar y cultivar la paciencia hacia ti mismo, hacia ti misma y hacia otras personas tiene tanto valor como el éxito que puedes denominar personas externas a tu vida. Tu corazón esta semana tiene la carta de la transigencia. Me habla aquí de una energía donde tu corazón está tratando de superar o sobrellevar una energía donde podría en algunas ocasiones no tomar unas decisiones a conciencia, no tomar unas decisiones en base a lo que verdaderamente estás sintiendo, sino que podría estarse dejando llevar de los demás, y es algo que vas a estar logrando durante esta semana, como te lo he mencionado, de hacer lo que verdaderamente tu corazón te pide, desconectando esas energías de apego al pasado, de codependencia, que vas a poder estar superando muy pronto para poder tener una energía mucho más liviana y mucho más activa. Esta es una semana que te va a permitir entonces sanar esas heridas del corazón, dejar ese apego al pasado o esas energías tal vez incluso de hasta comparaciones o dolor, y poder entonces vivir la vida así, con esta carta y con una actitud así como que, muy bien, mi corazón ahorita está dispuesto a seguir hacia adelante y no mirar más hacia atrás. Ese es un ejercicio que vas a lograr esta semana. Tal vez suceda de una manera inconsciente, no te des ni cuenta que está sucediendo, pero vas a tener esa satisfacción al final de la semana. El bloqueo, tienes la carta de la inocencia. Eso me está indicando de que hay algunos de ustedes que podrían ser muy confiados, y podrías entonces con esa energía permitir que algunas personas, y tengo esa energía fuerte para ti, Piscis, ¿eh? Donde hay gente afuera que trata como de aprovecharse de ti con esta carta de la inocencia, y podrías estar desarrollando un poco más de malicia durante esta semana, como diciendo, no, espérate un momentito, dame un chancecito, a esta persona yo la agarro para la bajada, tú vas a ver. Así que entonces a trabajar, porque veo un gran crecimiento para ti, y también a tener un poquito más como de cuidado o de malicia con la gente que tengas a tu alrededor. No por nada malo, pero para evitar. Vamos a hacer algo distinto esta semana. Vamos a ver la energía también de una persona en tu vida que te interese. No necesariamente tiene que ser una pareja, podría serlo, depende de ti, pero puede ser tu padre, tu madre, una amistad, un compañero de trabajo, que tú dices como que qué onda con este güey. Podría ser algo así. Entonces piensa en la persona que tú quieras. Yo voy a hacer el mismo ejercicio. Su mente tiene la carta de despacio. Esta es una persona
que tal vez en eso es que tú tengas que aprender tu paciencia, porque esta persona se toma su tiempo, esa persona nada lo molesta, nada le molesta, todo es como que, vamos con tranquilidad, vamos con calma, y tú, pero ¿cómo? Vamos ya, es que hay que hacerlo ya, y que tenemos que ver respuestas, y esta persona como que respira, tranquilo, y tú estás, y por eso tal vez es que tú estás trabajando en tu paciencia, porque tienes a alguien, puede ser un jefe, puede ser una persona que es un poquito como así, como una fresco, pues, así como que no le molesta nada. Y tú estás así como que, no, hay que tomar decisiones, hay que echar hacia adelante, no se puede postergar más. Y esta persona se toma su tiempo y te dice que todo va a estar bien, no te preocupes, eso se resuelve. Esa es la energía de esta persona, una persona súper chill, súper relax, súper que nada le molesta, súper que nada le estresa. Que podría dar unas vibras así como que, pero es que no te importa. Vamos a ver si le importa o no con su corazón. Esto también podría representar una persona en tu vida, en el amor, que constantemente tú le estás pidiendo que haga algo y te dice, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, y nunca lo hace. Mira, el corazón sí tiene buenas intenciones, porque es una persona que se para firme, una persona que de corazón está dispuesta a defenderte, a colocarse frente a ti. Y tal vez es la percepción que tú tienes por esa actitud que tiene, que es lo primero que sale, pero su corazón tiene valor, tiene fuerza, tiene energías. Es una persona que sobrevive dificultades. Podría ser incluso hasta una persona que ha pasado por grandes problemas en su vida y que todavía se ha mantenido firme allí. Y que tiene otra perspectiva. Hay que conocerlo un poquito más, porque me habla como si fuese un sobreviviente tal vez de alguna enfermedad X, que le ha hecho ver la vida desde otro punto de vista. Y aquí hay un crecimiento, una oportunidad de crecimiento para ti al poder entender la energía de esta persona, de por qué actúa de esa manera. ¿Qué bloquea su vida en este acercamiento? La comparación. Yo también percibí esa energía de comparación con esta carta de la transigencia para ti. Y eso me lo marca a este individuo que si tú eres un cross-watcher, por ejemplo, tú eres de otro signo que no tienes Piscis ni en tu ascendente ni en tu lunar, pero estás viendo esto porque te interesa, algunos de ustedes, esto podría ser para ustedes aquí. Y aquí hay mucho verde, siento también como una energía, así como te digo, con esta carta de que el bloqueo es que se compara mucho constantemente con otras personas, o otras personas constantemente le comparaban con mucha gente aquí, y por eso entonces eso puede generar cierta energía de no progresar, pero podría estar siendo también hasta un sinónimo de un poquito de falta de confianza en sí mismo, en sí misma. Podrían haber lastimado su autoestima. Vamos a ver qué mensajes hay aquí para ti adicionales. Pero lo importante es que esa persona tiene buenas intenciones, con esa carta del valor. Wow, mira, se voló, aquí está, esa fue la que se cayó. La carta del 10 de copas, esto te habla de muy buenas noticias, de familia, de personas juntas, de alegría. Yo veo aquí un reencuentro en la familia, Piscis, un reencuentro que podríamos estarte hablando de una persona del pasado que tal vez no veían desde hace mucho tiempo, un familiar, o una persona incluso, digamos que tu pareja o tu novio o tu novia, por alguna razón, tal vez es militar y estaba en una asignación en otro país y tenía mucho tiempo allí, pueden ser 5 años, una distancia de 5 años, 5 meses. Yo veo aquí un reencuentro, podría ser un familiar, una persona que tú amas, que no ves desde hace 5 años o desde hace 5 meses. Y esta persona está por reencontrarse con ustedes durante esta semana. Esto podría ser un encuentro familiar, sé que es difícil, hay algunos países que tienen restricciones de cuarentena, otros no. Puede ser que esta persona tal vez llegue a tu casa. Por aquí regresa alguien importante, alguien que hace mucho tiempo no veías, con quien no podías tener una conexión. Mira, con esta carta del diablo también percibo, te doy varios ejemplos. Lo principal aquí, el fondo del mensaje, es un reencuentro con una persona muy especial en tu vida que va a estar regresando. Yo te doy varios ejemplos porque, como son muchos ustedes mis guerreros de Piscis, puede que te identifiques con alguno de esos mensajes en particular, pero el principal es el reencuentro de familia con una persona que estaba distanciada desde hace mucho tiempo. Puede ser incluso hasta una amistad. Y esta energía del diablo me podría hacer también esa referencia a que esta persona que estaba distanciada pudo haberse alejado tal vez por algún tipo de adicción que tenía. Esta persona tal vez tenía una adicción X y estaba tal vez en una rehabilitación, tal vez pudo haber estado 5 semanas en una rehabilitación, 5 meses o 5 años decidió desconectarse mientras rehabilitaba su vida
la enderezaba y ahora regresa entonces teniendo el éxito. Para algunos de ustedes este podría ser tú mismo, tú misma, Piscis, ¿ah? Que has pasado por este periodo tal vez de aislamiento, te has desconectado de personas que tú querías, amistades, podría significarse también de esa manera, mientras estabas recuperándote de algún tipo de adicción que tenías. Y si es el caso, pues para ti muchas felicidades, ¿ah? Eso hay que premiarlo. Vamos a ver qué otro mensaje tenemos acá. Tienes la carta del 2 de oros. Una decisión que hay que tomar con las finanzas. Me recuerda, mis guerreros, que yo leo los mensajes dependiendo las cartas de los mensajes que yo recibo por medio de mis guías espirituales. No te doy el mensaje exacto de la carta, ¿no? Es el mensaje que yo interpreto. Aquí hay una situación con dinero, una situación en donde podrían algunos de ustedes estar recibiendo algún tipo de notificación en su trabajo. Y disculpen que les voy a decir esto, pero es el mensaje que recibo, donde podrían estarte haciendo algún tipo, efectivamente, podrían estarte haciendo algún tipo de descuento extraordinario o algún tipo de reducción de salario. Veo esa decisión para algunos de ustedes. Aquí hay una decisión con respecto a finanzas o dinero, o podría ser también a un término individual en el cual tú estás teniendo que reducir tus gastos. Si eres independiente, porque tal vez ya no estás teniendo la misma entrada. Pero veo una persona aquí analizando presupuesto y tomando decisiones de qué hacer con respecto al dinero. Como te indico, podría ser incluso hasta una empresa que está en estos momentos tomando la decisión de reducir el salario. No veo reducción de personal, pero veo reducción de salario. Y sí, hay reducción de personal en esta empresa donde tú podrías estar. A ti no te afecta la reducción del personal, pero sí lo que es la suspensión, o mejor dicho, un recorte con respecto a los pagos que podrías estar recibiendo. Déjame ver, voy a ver un poquito más aquí con esto, ¿eh? A ver si en un futuro te logras recuperar. No había terminado de hablar, por eso no las tomé, las cartas que se viraron allí. ¿Qué va a pasar en un futuro con respecto a tus finanzas y el trabajo si te encuentras en esta situación? 9 de copas, caballero de espadas y la estrella. Maravilloso. Las cosas mejoran para ti, no tienes por qué preocuparte. Obviamente vas a tener preocupación en estos instantes, pero me están hablando aquí de que para el futuro tú vas a tener una mejor oportunidad. Alguien te va a ofrecer una mejor oportunidad de trabajo con esta carta del caballero de espadas. Y es una oportunidad que tú estabas esperando. Y me dicen que si tú hubieses seguido ganando el salario que tenías allí, esta oportunidad lo hubieras rechazado. Todo está pasando por algo. Recuerden, mis guerreros, que esto no se va a manifestar, puede que sí, puede que no, todo durante esta semana. Hay que darle un poco de tiempo también, porque como extendí un poco más la lectura viendo más allá, esto puede demorar un poco más, pero se te va a dar, siempre que tengas mente y actitud positiva. Esta situación de esta reducción del trabajo es porque te va a ayudar a poder tomar una decisión de una mejor oferta de trabajo que viene para ti en el futuro. Que si tú estuvieses ganando lo mismo que ganabas antes, no hubieses aprovechado esta decisión. Viene por algo, así que tranquilidad, ¿eh? Vamos a ver, Piscis, ¿qué más se te manifiesta esta semana? Creo que a Acuario también le salió esta carta allí mismo. ¡Qué maravilla! Tienes la carta del 9 de oros. ¿Qué? 9 de oros, 2 de copas y el 6 de bastos. Aquí hay un triunfo, una victoria, un éxito que va a llegar a ti. Y aquí hay una combinación entre el amor, el éxito y el dinero. Esto podría ser también algo que verdaderamente te apasiona. Tal vez para algunos de ustedes este mensaje se relaciona con esto, en el cual esa oportunidad de trabajo que va a llegar viene de la mano de una persona que te va a permitir que tú seas independiente. Porque esta carta acá me habla de una unión poderosa, una unión de una asociación que te va a llevar al éxito, que te va a llevar a poder recibir un gran progreso, efectivamente. Para algunos de ustedes puede que tenga que ver de esto de esta manera, ¿eh? Al tener esta reducción de salario, alguien viene y te dice: hey, Piscis, pero mira, podemos hacer esto, vamos a hacer este negocio. Y tú dices: hey, ¿sabes qué? Vamos a darle. Y cuando tú menos lo esperas, llegó tu dinero, llegó tu triunfo, tu éxito, y vas a estar cosechando abundancia financiera. Para otros, esta parte solamente podría estarte indicando también de una conexión en donde dos personas unen sus finanzas. Podría ser incluso hasta en el amor, pues esta carta tiene las 2 de copas, que yo la recibo también como una carta de almas gemelas.
Y aquí hay mucho dinero. Es una persona que pudiste incluso haber estado esperando que se manifestara en tu vida. Y se relaciona con esto, si era alguien en el amor también, que va a hacerte un gran cambio, que va a darte una gran oportunidad. Fuerte esta energía para ustedes. Muy lindo, Piscis, esto que se va a estar activando para ti. Tu paciencia va a ser recompensada. Y lo que más me llama la atención aquí es de esta unión, que puede ser una asociación o una unión en el amor, como podría ser una asociación en los negocios con una persona con la cual combinan sus ideas y ustedes logran llegar a tener una gran fortuna. Vamos a ver con las cartas negras qué otro mensaje adicional hay aquí para ti. A ver, tienes la carta de la sacerdotisa. Tienes que escuchar a tu intuición porque tus corazonadas te van a estar ayudando a evitar situaciones de dificultad o de conflicto que se podrían estar presentando. También me están indicando de que préstale mucha atención a las señales corazonadas, a tu instinto, porque esta semana va a ser bastante crítico para guiarte por el camino correcto, para quitarte obstáculos y para que tú puedas tomar otras vías alternas que van a evitar una situación de dificultad para ti. Y lo veo como una situación, imagínate que pudieras salir a la calle, digamos, tal vez algunos de ustedes lo puedan hacer. Esto puedes interpretarlo a tu manera, pero este es el mensaje principal. Digamos que tienes que salir de este punto a este punto y toda esta calle está trancada. Y de repente, de la nada, sin siquiera meterte a buscar por los mapas ni nada por el estilo, tú dices, ¿sabes qué? En vez de irme recto, que es la vía más fácil, hoy quiero irme por las afueras, pues. Digamos que por la costa, si en tu país hay costa. Hoy prefiero irme por la costa. Voy a tomar el viaje más largo, te vas por acá, das toda la vuelta y llegas al lugar. Y llegas mucho más rápido que si fueras de aquí a acá. Y eso lo hiciste porque seguiste tu instinto. Y tu instinto te dijo, hey, quiero irme por la costa el día de hoy, bien relax para ver un poquito el mar o la playa. Eso era el universo, eso era Dios evitándote la situación del tráfico en esta vía. Ahora puedes adaptarlo a ti, a las diferentes situaciones o circunstancias. Tienes que hacer una llamada telefónica, por ejemplo, y de repente tú sientes las ganas como que voy a hacer la llamada ya, en vez de esperar hasta más tarde. Y justo ese era el momento en el cual las cosas salen para ti, la llamada entra, las cosas salen positivas. Entonces, tu instinto, tu intuición, tus corazonadas esta semana te van a evitar una situación de dificultad. O si tú estás saliendo de la casa, por ejemplo, o del lugar donde estés saliendo y ves el tráfico y tú dices, no, que va, mejor me voy por la vía más larga, pero así no importa, me distraigo un poco más. Hazlo. Vas a tener una etapa, una situación así esta semana que no necesariamente tiene que ser con el tráfico. Ese fue el ejemplo que te puse, pero puedes adaptarlo a tu vida. Tienes que escuchar esa corazonado, esa intuición, porque te va a estar guiando. O tú dices, hey, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer un negocio de esto, voy a buscar un socio, y de repente escribes a una persona que no veías desde hace mucho tiempo y la persona te dice, casualmente estaba pensando en ti, Piscis, te estaba pensando en esto porque me acordé de que tú tenías estas habilidades, yo quiero hacer esto y quería ver si nos unimos para hacer este proyecto. Y tú dices, oh my God, era exactamente lo que yo quería hacer. Esas son las corazonadas. Síguelas esta semana porque te llevarán a muy buenos lugares. Vamos a ver cuál es el espíritu animal que te acompaña esta semana. A ver cuál es el mensaje para ti. Te sale el colibrí. Ay, estás viendo mi post-it. Ey, es que se lo puse porque a veces se me olvida cómo decir estos nombres en español. El hummingbird es el colibrí. El número de suerte que te da es el 34 o el 43. Puedes sumarlo también. Sería el número 7. Mira. Y la carta del éxito que te salió tiene el... no, tiene el 6. Perdón. Y te dice que vivas en el presente, que vivas el día de hoy. Ese es el mensaje que te da. El color que veo para ti es el color morado. Moradito, un lila, es el color de la suerte. Y si has llegado hasta esta parte del video, déjame ahí en los comentarios J34, pues, para saber que llegaste hasta esta parte. Y puede que veas alguna sorpresita en los comentarios por ahí. Al azar, puede que sí, puede que no. Pero muchas gracias por acompañarme en estos mensajes. Espero que lo hayas recibido con tu corazón y con tu alma. Y recuerda vivir en el presente y tener una energía muy positiva. Y también podrías estar bebiendo del elixir
de la juventud, por decirlo de esta manera. Podrías estar sintiendo como una revitalización dentro de ti durante esta semana, una muy buena energía. Qué hermosa esta carta. Ha sido un placer para mí, como siempre, el haberlos atendido con esta lectura y el verlos nuevamente aquí. Les mando un fuerte abrazo y les decreto muchísima luz, progreso y abundancia infinita.